Vamos a comenzar bueno, inauguramos estas entrevistas, ¿no? Con dos súper invitadas, con Anita y con Anadi para hablar de sexualidad somática, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el que es muy, muy, muy necesario hablar de soma, hablar de cuerpo y hablar de, bueno, ahora lo vais a explicar vosotras mejor, ¿no? Pero y hablar de sexualidad, ¿no? En estos tiempos que nos han, bueno, ¿no? Yo creo que distanciado un poco y nos han metido en este mundo de lo virtual, que no desvirtúen, digamos, tampoco el cuerpo y las conexiones y la intimidad. Y bueno, desde aquí me parecía muy interesante, además de tener bastante reciente el taller al que asistí con vosotras, que bueno, fue una maravilla. Pues bueno, ¿no? Dar este paso de poder compartir estas bellas herramientas con estas bellas personas que hoy están aquí con nosotras. Así que bueno, lo primero yo creo que presentarnos, que os presentéis un poquito más de qué es, bueno, quiénes sois, qué hacéis, cuál es vuestra magia, ¿no? Que aquí al final, mira, hoy estamos reunidas estas mujeres mágicas, ¿no? Y cada una tenemos como los superpoderes, que digo yo. Entonces, ¿no? ¿Cómo definiríais vuestros superpoderes y en este sentido, ¿no? Como en lo que hacéis y compartís? ¿Quién empieza, Anita, cariño? Tú. ¿Yo? Claro. Claro, dices, bueno. Bueno, lo primero, bienvenidas a todas. A mí también me hace mucha ilusión poder ver las caras. Os doy las gracias porque mantengáis las cámaras y sentir este encuentro más cercano, ¿no? Como que ya empezamos un poquito con el soma, que es esto, ¿no? Que ya empiezo a sentiros, ya empezamos a sentirnos, ¿no? Y aquí voy a ligarlo con algo, Cris, y es que precisamente el online, en mi experiencia, lo que está, digamos, despertando es una conciencia mayor de lo que el soma implica. Es decir, cuando estamos desconectados, ¿no? Un poquito estamos desconectadas de nuestro cuerpo, ¿no? Primero de nosotras mismas, porque esto empieza de cómo es tu conexión con tu cuerpo, cómo es tu conexión con tu sentir, cuánto tiempo te dedicas a ti para escucharte, para acariciarte, para entrar, digamos, en la sensibilidad de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, algo que el online también está haciendo un poco como de motor, es darnos cuenta que el soma, que es esta capacidad de percibirnos, no entiende de pantallas. ¿Sí? Es algo que va más allá. Yo ahora mismo, antes de que entrarais todas vosotras, mi energía, mi corazón, sí, cuando estábamos Cris, Anita y yo, estaba latiendo, estaba, ¿no? Como así de una manera, ha sido empezar a ver vuestras caras y ya, ¿no? Ya noto como mi cuerpo está diferente, hay una predisposición diferente, empiezo a ser consciente de unos cambios que ha habido en mi soma, ¿no? Por aquí ya empezamos a ver, ¿verdad?, por dónde va la cosa. Entonces, si esto lo unimos a la sexualidad somática, ¿sí? Aquí empezamos ya a comprender un poquito qué vínculo tiene estas dos palabras, estos dos grandes paradigmas, ¿no? La sexualidad y el soma. Y es que a través de nuestra propia conexión con el cuerpo, la sexualidad se convierte en un instrumento de autoconocimiento, ¿sí? En un instrumento que nos va a dar un montón de información de cómo es la relación conmigo misma, cómo es mi relación contigo, qué se me está ahí moviendo, qué memorias hay guardaditas que a lo mejor no me he parado a sentir, ¿verdad? Qué emociones hay aquí ancladitas un poco que no. Entonces, yo, por ejemplo, amores, yo soy terapeuta corporal, es como donde me siento más cómoda, y me especialicé en todo el caminar de la sexualidad, primero por mi propia herida, ¿sí? Por mi propio proceso. Fijaos que yo siempre he tenido mucha conexión con el cuerpo. Para mí la herida
vino más de lo afectivo, de lo sexoafectivo, de qué me ocurría a mí con las parejas, ¿no? Caía siempre en heridas de abandono tremendas, caía siempre, ¿no?, en una desconexión que me llevaba a la muerte, al duelo, a desconectar de la vida. Y en el 2006 tuve una ruptura muy, muy fuerte de pareja que me llevó de lleno a explorar todo este mundo. Me fui a Tailandia, viví allí durante mucho tiempo explorando el Tao, el Tantra, un montón de maestros, y me adentré de profundo a lo que es la sabiduría del cuerpo. Ahí me di cuenta de todo esto que guardamos dentro y que no nos cuentan porque tampoco se sabe, ¿no? Como que ahora, gracias a Dios, toda esta información, ¿verdad?, está llegando de nuestra mano, pero es una información que en Occidente se está empezando a mascullar ahora, ¿sí? Entonces, el cuerpo ha sido mi instrumento de vida, el cuerpo ha sido para mí y es el mensaje que necesito de alguna manera entender yo primero en mí, haber integrado primero en mí, y de ahí sale el amor, la ilusión y las ganas de que todo el mundo compartamos este poder, ¿no? Este poder de lo somático y de la sexualidad que transforma nuestra mirada y nuestra forma de vincularnos. Un poquito por ahí. Para no enrollarme mucho, porque yo me enrollo aquí, pero para hacer así una introducción creo que podría ir por ahí. Gracias. Es que al final, ¿no? Se palpa, yo creo, ¿no? Como que esa pasión que nos une y que te lleva, ¿no? Al final a compartir esto que estás compartiendo, que es... Es que cuando has vivido, mira, es que cuando has vivido, cuando decides tomar la vida, ¿sí? Cuando decides realmente decir, ostras, es que, porque sexualidad es vida, ¿sí? Esto es lo que Anita y yo, para nosotras, es algo que es un poco el puente y el instrumento. Ahora os contará Anita, ella también su foco donde está puesto, ¿no? También en la parte del trauma. Y es que no os vamos a contar nada a las personas que estamos dedicadas a la sexualidad, os aseguro que porque nosotras hemos necesitado trabajar primero en la nuestra, os lo aseguro, ¿sí? Porque es desde donde podemos comunicaros, ¿no? Nuestra medicina. Ahí está, ¿no? Yo creo que hay mucho, bueno, ya solo de la intro es como me apetece abrir como 20.000 paréntesis, ¿no? Pero creo que ahí está, que muchas veces, ¿no?, en consulta o en trabajos, ¿no?, de terapéuticos hablamos mucho desde la cabeza, ¿no? Y luego veremos esto que ya proponías el otro día de lo de pensar desde el cuerpo, sensar el cuerpo y bueno, ¿no?, esa necesidad tan grande que hay porque son procesos que hemos atravesado, ¿no?, como dices, ¿no? Y los atravesamos no solo con la mente, sino principalmente con esto, aunque a veces lo queramos dejar un poco atrás, ¿no? O lo dejemos y viene con dolores y viene con miedos. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Anita de todo esto y empezamos a compartir que deseando. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por organizar esta entrevista y a Nadi siempre por compartir el camino con esta fuerza, que no es fácil estar hablando de esto y estar compartiendo este camino. Y muchas gracias a todas las que estáis aquí. No me sorprende que seamos todas mujeres, pero a la vez me pone un poco triste. Pero en realidad esta revolución sexual educativa que estamos viviendo es nuestra, es de las mujeres. Y nos toca a nosotras realmente como volver a recuperar esta sabiduría de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza, que incluye lo sexual, como mujeres, para realmente poder llevarlo esto al mundo, ¿no? Y poder también compartirlo con los hombres. Pero si no lo hacemos nosotras, que hemos sido las víctimas y seguimos siendo del abuso, sobre todo del abuso a todos los niveles, ¿quién lo va a hacer? Entonces, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Anita, me cuesta mucho presentarme, pero lo voy a intentar. Anita Picardi, y ahora en este momento también trabajo como terapeuta corporal. Hace más de 10 años que soy masajista, es donde empecé, digamos, este camino del cuerpo, y luego pues me especialicé
en el trabajo somático y de la sexualidad. Tras 3 años de profundización en mis patrones de codependencia, yo también me di cuenta en mis relaciones que había algo que no funcionaba, y entonces allí vi cómo la sexualidad era lo que yo utilizaba para sentir amor y sentirme vista y tapar toda mi carencia emocional. Entonces de ahí vi como de ahí toda la neurosis y todo el autoabuso que he estado prácticamente 20 años de mi vida poniéndome sobre mí misma y sobre mi cuerpo en nombre de la libertad sexual. Y yo vengo de una historia de mucho abuso. Justo ahora acabo de terminar un retiro de 5 días de sexualidad, y esto, como dice Anadi, es algo que nunca para, ¿no? Llega un momento en que te puedes colocar en el lugar de facilitar, pero eso no significa de que lo tengas todo listo, ¿no? Todo el rato son como capas y capas donde se va profundizando. Y no hace mucho que yo empecé a reconocer la memoria de abuso que había en mi cuerpo, y Anadi lo sabe, ¿no? Cuando yo empecé en este trabajo yo no tenía ni idea, y este trabajo que me llevó a empezar a salir de la mente y poder entrar a conexión con mi cuerpo en relación a la sexualidad y poder aprender la sexualidad desde mi historia corporal, no desde lo que se supone que tiene que ser la sexualidad, no desde lo que yo creo cómo debería de comportarme, sino cuál es la verdad de mi cuerpo, cómo yo me relaciono sexualmente. Empecé a darme cuenta de cuánto miedo y cuánto abuso y cuánto trauma había en mi cuerpo. Y cuando hablo de abuso, puede haber diferentes capas de abuso, ¿no? Y cuando se habla de abuso nos imaginamos violaciones o que me han tocado, pero justo este fin de semana, y esto lo comparto aquí, es algo que tengo muy fresco, en medio de un trabajo en el que yo también estaba dentro, me di cuenta de, claro que me siento abusada, porque ¿quién no se ha sentido abusada cuando tenía 13 o 14 años y empezábamos a caminar por la calle y empezaban a crecernos los pechos o nuestras curvas y de golpe pasábamos debajo de la obra y los paletas nos gritaban, ¿no? O cuando entrábamos en las discotecas y de golpe bebiendo unas copas de más, de golpe el chico de al lado nos metía a mano. No, ¿he sido la única que ha vivido esto? Pues incluso después de como 4 años de estar así súper enfocada en el trabajo de la sexualidad, puedo decir que hace 48 horas me di cuenta de qué sutil y qué profunda y qué traumática es la memoria de abuso en relación a lo sexual, a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad que tenemos registrado aquí, ¿no? Es como cómo nos podemos sentir seguras y libres como mujeres, en este caso la sexualidad somática, ahora quizá nadie lo puede desarrollar, no hablamos de género, pero en este caso como mujeres, ¿no? ¿Cómo podemos vivir nuestra sexualidad libremente si cuando empezamos a desarrollarnos sexualmente, de golpe tuvimos 100 miradas de hombres mayores cachondos solo por ser mujeres y un montón de manos y de situaciones en las que, ¿no? Como esto no se siente bien. Bueno, en fin, eso sería como para abrir el espacio quizás. Vaya apertura, ¿no? Me está recordando uno de los trabajos, ¿no? Muy bellos que creo que hacéis, ¿no? Con todo el cariño, ¿no? Si algo me llevo muy grande, ¿no? De vuestro taller fue el cuidado máximo que hubo, ¿no? Y el mimo. Entonces, ¿no? Es como bello porque habéis entrado, ¿no? Como vamos a desnudarnos aquí un rato, ¿no? O sea, y de hecho, ¿no? De eso se trata, ¿no? Para mí, creo, ¿no? Como parte de este trabajo, ¿no? Que en la sexualidad, en vez de ponernos capas, en vez de disfrazarnos, ¿no? Que es lo que hemos venido haciendo también durante mucho tiempo, ¿no? Hay muy poco referente real, auténtico, muy pocas conversaciones también como auténticas, ¿no? Yo me pasa muchas veces que cuando llegan mujeres a consulta es como, sí, ¿no? Si yo hablo de sexo de manera, ¿no? Natural, tal, pero en amigas a veces, ¿no? Se puede hablar mucho de el sexo que se hace y sigue habiendo mucha censura, ¿no? A la sexualidad que expreso, a la sexualidad que siento, a cómo me siento dentro, ¿no? de una relación íntima con una pareja o cómo me siento con mis relaciones íntimas para conmigo, ¿no? Son partes como que
Sí, ¿no? O sea, esa parte de Sexo en Nueva York que de repente, ¿no? Como que salían, estaban todas tomando el Cosmopolitan y se contaban ahí las cosas, sí, pero cuando hablamos de desnudarnos, ¿no? Creo que hemos pasado de desnudarnos muy fácilmente, entre comillas, ¿no? A nivel de ropa, pero que estamos en una generación que nos cuesta mucho desnudarnos emocionalmente, como habéis hecho las dos, ¿no? Con ese... A veces me pongo el traje de facilitadora y eso no quita que siga, ¿no? Siendo un aprendiz para toda la vida, ¿no? En esto de que es la sexualidad y que es vida, ¿no? Recogiendo algunas de las palabras que habéis dicho. Entonces, ¿cómo creéis que el trabajo, ¿no? que hacéis las dos, cómo puede ayudar, ¿no? a que esa educación sexual, digamos, ¿no? A través del soma que todas necesitamos, ¿no? Más allá de la educación sexual que a veces recibimos, ¿no? Que al final, ¿no? Cuando vas con adolescentes a trabajar, ¿no? Es una educación sexual muy basada en la prevención, ¿no? En algo de lo que tienes que tener miedo, algo que es como a prevenir embarazos, a prevenir abusos, a prevenir. No vaya a ser que esto es muy peligroso, ¿no? Entonces, desde ahí es difícil a veces también conectar ¿no? con esa autoexpresión, con ese placer y bueno, con todas las cosas que creo que podéis compartirnos, ¿no? Del bello trabajo que hace la sexualidad somática, ¿no? ¿Qué hace y cómo? Pues mira, a mí me viene escuchándote algo importante, Cris. Cuando hablamos de miedo, ¿sí? De censura. Una cosa es el miedo, ¿sí? Y estos tabúes que han sido, digamos, introduciéndose en la historia del cuerpo humano, en la historia de la sexualidad, en el que podríamos estar hablando largo tiempo, porque a mí algo que en mi experiencia también siento que trae muchísima sanación para ver el cuerpo de la mujer y nuestra conexión es entender la historia de lo femenino, ¿no? La alabanza tan hermosa que se le hacía a nuestros cuerpos y cómo todo esto a través de la historia se ha ido tergiversando, ¿sí? Y ha llegado a este concepto de por un lado, o de tabú y de represión total, o el otro extremo, ¿no? Que hemos pasado del libertinaje absoluto, que entonces nos encontramos ahí ostras, ¿pero qué hago? ¿Represión total o me acuesto con cualquiera y soy una...? Sí, entonces creo que lo que está ocurriendo ahora es que hay como una excesiva información de alguna manera, ¿no? Que hemos pasado de un extremo a otro y esta palabra del miedo me gustaría sacar como una bandera, ¿no? Como algo en positivo. Cuando sentimos miedo, ¿sí? Es que algo se nos está moviendo dentro. ¿Sí? Cuando tú, no sé, te gusta alguien, ¿vale? ¿Tú qué sientes ahí? Ostras, ¿no? Hay cosquillitas, hay un rollo de... ¿Y cómo le puedo decir esto, no? ¿Y cómo la puedo Eso es lo somático. Entrar a la vulnerabilidad y la inocencia de los cuerpos. Entonces, el miedo es nuestra compañera. El miedo no es algo malo. El miedo es lo que nos va a colocar en una situación de vulnerabilidad y de honestidad e integridad con lo que hay. Porque me ha encantado el ejemplo que has dicho de mujeres en Nueva York. Podemos sentarnos ahora aquí y frivolizar. Oye, ¿qué? ¿Y entonces qué onda? ¿Qué tal ayer tu polvete? ¿Qué tal? ¿No? Y que también podemos estar ahí. Y es algo que entra dentro de las esferas de la sexualidad. Ahora, cuando hablamos de la esfera de la sexualidad somática, entramos a rascar un poquito. La Anita y yo venimos y hacemos, sí, el polvete de ayer bien, pero espérate, respira, a ver cómo te sientes ahora, qué ha pasado después. Pues mira, siento un vacío después de esto, ¿no? O al revés, o ostras, es que se ha abierto algo en mí. Y aquí es donde la sexualidad somática creo que a todas nosotras, y gracias Anita por esa apertura con lo femenino, porque es verdad que si estamos aquí es porque hay un llamado bestial, ¿no? Por eso todo el trabajo que estamos haciendo y mucho de nuestro trabajo está enfocado en lo femenino. Y no es un capricho, no es un rollo de... No, es porque se está llamando a que la mujer que tiene una sensibilidad innata, ¿sí?, en su escucha corporal, emocional, instintiva y espiritual, se abra a este aprendizaje para poder guiar desde ahí, ¿sí?
Entonces, el miedo, chicas, es algo bueno. Esto es lo que me gustaría rescatar, ¿no? Cuando sintamos miedo, ajo, por ahí va. ¿Sí? Es como con las herramientas que vamos, por ejemplo, en los talleres, Cris, tú pudiste ver en alguna de las dinámicas, bueno, entras en una escucha corporal en que va surgiendo, ¿no?, cositas. Entonces ahí, cuando, ¿no?, dar ese espacio de confianza, de contención, para que ese cuerpo exprese ese miedo, por llamarlo de alguna manera, y pueda volver a la inocencia de está todo bien, cariño, expreso esto porque es lo que hay, ¿sí? Y ver luego la mirada de esa persona cuando ha expresado ese dolor y lo que queda es ese placer, esa presencia, esto es lo que somos, ¿no? Me encanta. Es que esta es bueno, este creo que es realmente el potencial del desnudo de lo somático, ¿no? El entrar en el núcleo del ser, ¿no? Soltando esas corazas. Sí, porque al final, ¿no? Muchas veces como que es curioso, ¿no? Cuando aparece el miedo, lo primero que hace nuestro cuerpo es como que se cierra, ¿no? Es como algo como automático, ¿no? Entonces es como cuando cerramos al final el cuerpo, has dicho, ¿no? Has hablado claramente de la respiración, que es algo que me toca, ¿no? Y al final es como cuando permitimos que nuestro cuerpo respire, que nuestra vida respire, ¿no? Es como que de repente dejas espacio para la vida y todas sus formas, ¿no? Que parece que la sexualidad es algo que nos pasa en la genitalidad, ¿no? Y me gusta mucho cómo habéis hecho vosotras la introducción, ¿no? Vuestra, o sea, es como llegamos al camino de la sexualidad y yo en su día, ¿no? También llegué, o sea, desde heridas también afectivas, ¿no? O sea, buscando el cómo nos relacionamos con nosotras, ¿no? O sea, para mí una palabra que va de la mano y bueno, ¿no? Fue el taller que hicimos, vamos, al que asistí con vosotras, ¿no? Acerca de la intimidad, ¿no? Que tenemos también cada una con nosotras mismas y con lo que nos rodea, ¿no? Entonces, es ese permitirnos, yo creo, ¿no? Como que cada vez que llega el miedo, ¿no? Y que nos han acostumbrado a cuidado que el miedo es debilidad, ¿no? Entonces nos tenemos que poner otra capa, es todo lo contrario, ¿no? Es como atrevernos, porque eso es para mí lo valiente, ¿no? A quedarse con lo que es, con la forma que en ese momento tenga el cuerpo, ¿no? Con la vida que en ese momento tenga el cuerpo. Eso es. Eso es. A ver, Cristina, ¿cuál era la pregunta? ¿Sexualidad somática qué y cómo? Por ahí, por ahí. Vale. A mí me gusta decir, creo que es importante como para entender un poco qué es la sexualidad somática, qué y cómo, ¿no? Como que lo hemos dicho un poco a pinceladas, pero para mí, digamos, somática, la palabra somática habla de soma. Y el soma, como ha ido diciendo Anadi, es el cuerpo. Pero es el cuerpo, no solo el cuerpo físico, es lo que somos. O sea, todo lo que somos significa lo que es ser cuerpo, que es ser emoción, ser energía, ser físico y también ser espíritu, ¿no? Es como todo lo que el soma engloba. Y como ha introducido también a Nadia al principio, de cómo ella iba sintiendo la diferencia de cuando estás sola o cuando de golpe empiezan a haber otras personas en la sala, también lo somático es la conciencia de cómo influye lo exterior a nuestro cuerpo. Eso es el concepto soma. Y la sexualidad, como también ha dicho Anadi, es lo que nos da vida. Es vida, pero es lo que nos da vida. O sea, es la fuerza vital, el máximo exponente. Y no, esto no es algo, digamos, espiritual, lo que estoy diciendo es, la sexualidad realmente engendra vida. Estamos aquí gracias a la fuerza sexual, a lo que la sexualidad lleva, a ese poder, ¿no? Entonces, la sexualidad somática es ese trabajo de conciencia corporal, incluyendo todo lo que somos y todo lo que influye a lo que somos en el trabajo con la sexualidad. Entonces, ¿cómo trabaja la sexualidad? Es abrir un espacio cuidado y seguro en el que podemos explorar nuestra vivencia, la vivencia de mi propio cuerpo, de mi soma,
en relación a la sexualidad. Eso implica las preguntas de cómo reacciono, cómo exploro, cómo vivo, cómo me influye el placer, cómo me influye el erotismo, cómo soy yo en relación a mi propia sexualidad y a mi propio cuerpo, porque la sexualidad y el erotismo es algo corporal, es una experiencia corporal también. Puede ser espiritual, energética, pero lo somático, la sexualidad somática, trabajamos con la sexualidad y la experiencia corporal. Entonces, ¿cómo afecta la sexualidad conmigo misma? ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo, con mis genitales, con mi expresión de la sexualidad? ¿La juzgo? ¿La quiero cambiar? ¿O puedo estar con eso? O también, ¿cómo es mi sexualidad en relación con los otros? Entonces, la sexualidad somática es un espacio educativo y terapéutico donde trabajamos con el cuerpo, o sea, pretendemos hacer cuerpo, que esto me gusta mucho decirlo, hacer cuerpo la experiencia. Entonces, por ejemplo, yo siento que algo más común se está convirtiendo para la exploración de la sexualidad el tantra, ¿no? Pero el tantra, quieras que no, también trabaja, hay muchos tipos de tantra, pero también trabaja mucho la polaridad, el masculino, el femenino, cómo nos afecta la sexualidad a nivel energético, que la sexualidad somática está todo integrado porque entendemos el soma, o sea, todo, pero el enfoque es ¿qué le pasa a mi cuerpo? Y entonces de allí se generan diferentes espacios para que yo tenga la oportunidad de decirme, ah, cuando entro en este espacio a mí me pasa esto. Y a veces no es lo que me gusta que me pase, que es lo que hablaba Nadi con todo lo del miedo. Entonces, a veces ahí es donde se genera el conflicto. Cuando quizá yo quiero pues ser una super sex machine o poderme relacionar con un montón de gente y ser poliamorosa, o me encantaría poder, yo qué sé, expresar mi deseo. Eso es lo que yo pienso desde mi mente, de mi idea de cómo tendría que performar la sexualidad, ¿no? Pero la realidad es otra, que cuando yo conecto con mi cuerpo me doy cuenta que hay memorias, que siento vergüenza, que tengo miedo al rechazo, que quizá pues con la intimidad pues se me despierta mi memoria de abuso, de maltrato. Entonces, ¿cómo puedo hacer, no? Para, wow, estar, en lugar de alejarme de mí y de traicionarme a mí misma y empezar a hacer lo que todo el mundo hace, para ser aceptada, para pertenecer, para formar parte, por lo que sea, cómo es para mí el poder acercarme a mi cuerpo, aceptar mi historia y de aquí como integrarme y empoderarme y decir, mira, la manera en que mi cuerpo puede abrirse y relajarse para disfrutar del placer, de la intimidad y de la sexualidad, es esta, ¿no? Y la sexualidad somática ofrece las herramientas para que cada persona pueda explorar un poco qué es la verdad de su soma, ¿no? Cómo somatiza el cuerpo la experiencia sexual. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Todo el sentido, por lo menos para mí, no sé cómo nuestras invitadas cómo lo estarán viviendo. Sabéis que podéis dejar ¿no? una pregunta cuando lo deseéis, ¿no? Y bueno, creo que todo el sentido, ¿no? Esto de abrirse y relajarse, ¿no? Y al final es un lugar de exploración, porque muchas veces, ¿no? También, bueno, de dónde vengo, ¿no? Uno de los primeros en investigar todo esto, ¿no? en Occidente de la cultura de lo sexual, ¿no? A ser Freud, y si quedaba poquito de cuerpo, ¿no? Se lo terminó de llevar toda la mente, ¿no? Entonces es como, creo que todavía hoy hay muchos modelos, ¿no? que cuando vas bien a una consulta, bien a un taller, ¿no? Como que te encuentras con estos modelos, digamos, como más médicos de tú estás bien, tú tienes un trastorno, a ti te pasa esto otro, ¿no? Y la belleza, ¿no? de lo que compartís, ¿no? Es como que cada una nos podemos hacer responsables de nuestro propio conocimiento, autodescubrimiento, ¿no? Como el camino a todas las posibilidades que se abren, ¿no? Cuando nos abrimos realmente a permitirnos ser y a permitirnos sensar lo que sea que estemos sensando, ¿no? En ese momento, sin cortarlo, que el tema ahí viene, ¿no? Es como que nos empezamos a relajar y de repente llega a la cabeza, ¿no?
Que esto no seré la única a la que le pasa. Entiendo. Sí, y de hecho ahí podemos, si quieres, Cris, enlazar con las herramientas también que ofrecemos, ¿no? Porque algo muy importante que ha comenzado también diciendo Anita es la intimidad, cómo la sexualidad somática plantea la intimidad y, y qué comprensión tenemos realmente nosotras de qué es nuestra intimidad. La intimidad empieza por nosotras mismas. ¿Qué tipo de intimidad tengo yo con mi cuerpo? ¿Cómo me relaciono yo en mi soledad? ¿Cómo me relaciono yo en mi día a día? Y no solamente en una masturbación o no solamente con mi cuerpo desnudo, sino cómo me hablo, cómo me relaciono conmigo, cómo me trato, qué palabras utilizo, ¿sí? Entonces, una de las herramientas principales, y esta es la base de cualquier comienzo de un trabajo de conexión corporal y vincular, es el autoamor consciente. ¿Sí? Bueno, ahora os hablaremos un poquito, pero una de las propuestas que tenemos para este año es una formación que vamos a hacer a partir de enero, y en el primer módulo y con Anita en el trauma, estas son las herramientas que se ve de lleno. ¿Sí? Primero necesitas aprender a estar contigo, con tu cuerpo, a escucharte, ¿sí? Para poder saber qué emociones, qué sensaciones, cómo diferenciar lo que tú dices, Cris, que de repente estás ahí relajándote y la mente, porque sé que sé cuántos, ¿no? Y entonces, como si yo practico primero conmigo, ahí poder entrar en intimidad contigo de manera más consciente, ¿sí? Y esos miedos, esas inseguridades y esas vergüenzas van a ser sostenidas previamente por mí. Por lo tanto, cuando me acerque a ti y me vincule contigo, va a haber un sostén y una seguridad de alguna manera, en una confianza a que esas emociones y a que todo ese espacio de placer o de dolor va a tener un espacio de seguridad, ¿sí? Primero, como para reconocerlo, ¿no? Y segundo, como para poder gozarlo realmente, ¿no? Porque existe un automatismo hacia el placer que nos lleva a esa parte más coital, ¿sí? Más sexual, que es una maravilla y que a tope con ella y que yo siempre digo que para mí la masturbación dejó de tener como un nombre tan, porque generaba masturbación, ¿no? Entonces, para mí esos momentos de intimidad conmigo misma, ¿no? De autoexploración, de escucha, benditas sean, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo acercarme a un vínculo sexual conmigo misma más amplio, sin desconectar con lo coital, pero abriéndome a un sentir que puede venir desde un abrazo, ¿sí? Que puede venir simplemente de poner mis manitas en la cara y sentir que hay ahí. ¿Cuántas veces nos hemos para hacer esto, no? Entonces, creo que el potencial también de este trabajo, Amores, es esto, ¿no? Que te concede un espacio de intimidad contigo misma para que descubras todo ese amor, toda esa palpitación interna que se abre en ti y que no nos paramos realmente a escuchar. Entonces, para mí, esta es la herramienta de transformación más potente que posiblemente haya vivido con la sexualidad somática, y que desde ahí creo que Anita y yo ofrecemos con todo nuestro amor, porque en nuestros talleres siempre Anita es una de los pilares básicos, ¿verdad? Y, y confiamos mucho en su transformación. Sí. Es que no me estaba llegando ahora que compartías, ¿no? Esto de los espacios de autoamor. Yo hace tiempo, ¿no? Como que escuché esto de los love appointments, ¿no? Okay. Bueno, una cita semanal o una cita mensual, cada una, ¿no? I Como, love appointment. y yo como que en su día era como, bueno, a ver, ¿no? Yo tengo mis citas, tengo mis momentos, pero al final es como, sí que me he dado cuenta, ¿no? Que iba a esos momentos de cita conmigo misma como un lugar y un espacio de descarga. Como muchas veces también vamos a los espacios relacionales, ¿no? Con nuestras parejas o a salir un día y a lo que surja, ¿no? Vamos con nuestra energía así a descargar y
y a dormir. ¿No? Y al final también, como retomando esa parte que decías, ¿no? De cómo las mujeres, no es que nos tengamos que hacer cargo de esto, ¿no? Pero al final, oye, pues parece ser que somos las más curiosas en esto, ¿no? Y bueno, sobre todo por hacernos responsables, ¿no? Porque yo creo que ya nos despedimos hace un rato de lo del príncipe azul, pero claro, ¿no? Nos hemos quedado como de, ¿y esto qué? ¿No? O sea, y el esto qué es como, ya creo que no podemos esperar ir a un espacio relacional y esperar que esa persona no tenga sus propios traumas, su propio recorrido, su propia historia, sus propias, digamos, como huellas en el cuerpo. Entonces, cuando accedemos, o sea, si yo voy con mis huellas, ¿no? Que habrá huellas maravillosas y preciosas, ¿no? Con unas historias y con unos recuerdos, ¿no? Como que te abren, y hay otras historias que te conectan, ¿no? Por lo que sea, con cerrar. Entonces, si ya por sí a veces es como complicado escucharse a una misma, ¿no? Cuando te pones en relación, ¿no? Como que me quedé mucho también con un ejercicio que hicimos con vosotras de los espacios propios, ¿no? Y de cómo prepararnos individualmente nuestro cuerpo y nosotras mismas, el cómo accedemos también a espacios ajenos, cómo recibimos o cómo queremos, o sí queremos recibir en nuestro espacio propio, ¿no? O sea, cómo gestionamos, ¿no? Nuestras neurosis, que también decía Anita, ¿no? Nuestros dolores, nuestros miedos, nuestros traumas, y cómo podemos también transmutarlos y ofrecer, ¿no? Co-crear con nosotras mismas y con un otro también ese espacio seguro del que estáis hablando, que ¿no? Vosotras los creáis en esos talleres que hacéis grupales, en esas formaciones, pero que también cada una tenemos que ser responsables, ¿no? De traer luego, más allá de esos talleres, traernos los deberes a casa. Así es. Yo no sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Animaros a hacer preguntas, chicas. Si Pues que voy tenéis así alguna sintiendo cosita. como que hay algunas dudas por ahí, pero si no, Claro. añadiendo lo que estáis diciendo, que es muy interesante, por ejemplo, al final el camino de autoconocimiento, o sea, todos nos llevan al mismo lugar. Da igual el camino que elijamos, pero el camino también puede ser la sexualidad, ¿no? Y para mí, que yo empecé de muy joven porque mi madre me llevaba a terapia cuando era adolescente, ¿no? Entonces, como que he vivido varios. Cuando luego descubrí la sexualidad, que fue hace años porque fui a un taller de Anadi, que eran las jornadas del placer, algo así, ¿no? A mí lo que me creó el shift, ¿no? Después de muchos años como de autoflagile y de una autoestima muy baja, fue comprender cómo podía utilizar el camino del placer, que justamente, ahora no, en serio que esto no es marketing ni nada, ¿eh? O sea, como que es como se llama la formación, ¿no? Que Anadi está creando, pero cómo realmente el camino del placer puede ser también un camino de autoconocimiento. Porque es como el coger, digamos, esa bandera del placer, que es el objetivo, ¿no? Es decir, bueno, yo elijo este camino y luego en ese camino del placer, de volver a sentir, me doy cuenta todo lo que he ido cargando y todas las barreras y trincheras que hay a mi alrededor que me alejan de este placer. Entonces es como puedo también, ¿no? Sentir, de hecho, también en el camino del placer se siente mucho dolor, ¿no? Pero es desde ese enfoque de no me quedo anclada ni apegada al dolor, sino sé hacia dónde voy y necesito vaciarme y generar espacio, ¿no? Es como me libero de este dolor porque quiero llegar a ese placer, ¿no? Entonces, algo que también a mí, o sea, la práctica del autoamor, a eso voy, ¿no? Como que podemos elegir muchos caminos para autoconocernos. En realidad es una meditación, pero en lugar de sentarme, ¿no? A ponerme así y toda quieta y a ver qué es lo que entiendo, es como empiezo a meditar en mí, ¿no? En la experiencia, en tocarme, en respirarme, en estar consciente. Y entonces ahí es donde me empiezo a dar cuenta y poder observar y ser testigo de lo que me pasa, de, wow, cuando me toco, no consigo conectar con mi cuerpo, me pongo a pensar como una loca, wow, pues ahí tienes te das cuenta de decir, ¿por qué me pasa esto, no? ¿Por qué no puedo estar en mi cuerpo? ¿Por qué cuando decido darme placer a mí misma solo me doy 10 minutos, no? Y si empiezo a observar desde ese camino corporal
de cómo yo reacciono, de cómo mis mecanismos son, de cómo me relaciono conmigo misma, a través del autoamor, por ejemplo, de ahí puedo empezar a entender cómo me relaciono con la vida. Y eso es para mí como lo grande del trabajo corporal y del trabajo de la sexualidad, porque la sexualidad me lleva a esa búsqueda del placer y de la intimidad. Entonces, cuando empiezo a explorarme con esa, ¿cómo se dice? Con esa vela, con ese foco, ¿no? De que empiezo a poner luz a ese espacio, ¿no? De la sexualidad, de la intimidad, del placer, del cuerpo, y me empiezo a dar cuenta de todas las barreras que al final me he ido poniendo, o la vida me ha ido poniendo, mis experiencias, contra eso, vamos a decir, es donde empiezo a tener la oportunidad de poder liberarme, ¿no? Y ahora no sé hacia dónde vamos a ir con esto, pero algo que quería decir también, que algo muy importante de este trabajo corporal y del placer y del autoamor es la sensibilización, porque lo que nos está pasando en nuestra sociedad, por la manera en la que vivimos, por cómo nos están educando, por lo que nos están imponiendo de trabajar de las 8 horas al día, como todo esto, desde un lugar muy racional, donde hay muy poco espacio para la espontaneidad y para ser como realmente queremos ser y ser fieles a lo que mi cuerpo necesita, es como prácticamente imposible. Estamos poniendo toda nuestra atención en la mente, en lo que tengo que hacer. Entonces el cuerpo es como que lo vamos abandonando y nos vamos olvidando. Y por pura supervivencia, el cuerpo se anestesia, el cuerpo se duerme para no sentir el dolor que nos genera esa desconexión con nuestra naturaleza. No sé si tiene sentido lo que os estoy diciendo. Entonces, este trabajo a través del desarrollo personal, a través del trabajo corporal, a través del placer, a través del contacto, de la sexualidad, nos da la oportunidad de volver a conectar con este espacio y de que nuestra piel empiece a despertarse. Entonces, cuando empezamos a conectarnos con nuestro cuerpo y nos damos cuenta de todo lo que hay allí, es como que nos volvemos más sensibles, y si nos volvemos más sensibles, nos volvemos más empáticas. Y ahí es donde podemos empezar a relacionarnos, no solo desde la pareja, sino desde el colectivo, desde cualquier tipo de relación, porque como que me siento, soy más sensible, puedo empezar a sensibilizarme con lo que pasa a mi alrededor. Y lo que pasa, y con esto acabo, es que lo que está pasando a nuestro alrededor ahora mismo es tan difícil que es mucho más fácil quedarnos en esta trinchera desconectadas y sin sentir, porque realmente es impactante, ¿no? Como me abro a sentir y wow, todo lo que recibimos está fuerte el tema, ¿no? Entonces, claro, es como un poco contraproducente, ¿no? Porque empezamos a trabajar, empezamos a conectar con el cuerpo, nos volvemos más sensibles y luego te empiezas a sentir rara, ¿no? Como que no pintas nada. Y en realidad es como que, para mí, ¿no? Estamos aquí sosteniendo estos espacios porque cada vez tenemos que ser más y hacerlo más grande, más grande, más grande, más grande, ¿no? Porque al final esto se tiene que convertir en nuestra naturaleza, en lo que realmente somos, porque somos cuerpo, está bien, y somos sensibles, y somos sexuales. Y eso es importante también. No sé si me voy mucho del tema. Pero... Yo creo que estás en el tema, ¿no? En mayúsculas, ¿no? Y el por qué yo creo que es tan necesario este momento, ¿no? O sea, que con tanto estímulo y con tanta prisa, ¿no? Y me encantaba un ejemplo, ¿no? Que ponía un profe de, claro, si vas con un coche a 200 kilómetros por hora, poco ves del camino, ¿no? Sin embargo, si vas si vas caminando, ¿no? Bueno, si vas en bici, vas a ver un poquito más, ¿no? Si vas caminando, vas a ver un poco más, ¿no? Pero bueno, ¿no? Cuando te detienes a sensar, ¿no? Pues sí, hay cosas que se sienten más intensas, ¿no? Y creo que ese es un paso para poder también sentir más intensamente el placer, ¿no? Que es de lo que estáis compartiendo. Nos comenta por aquí Eva, ¿cómo es alguna de las dinámicas de los talleres que mencionáis? No sé si se puede comentar esto de todos modos, Eva, o bueno, no es lo típico de, o podemos contar de todo, pero esto hay que vivirlo, o sea, me refiero que se cuenta. Sí, pero claro que podemos, sí, por supuesto, sí.
Vamos a por ello, sí, te respondo, Eva, ¿sí? Vale, corazón. Mira, yo creo que lo más importante que podemos así, Anita, decir para que, ¿no?, en el poquito tiempo que nos quede entender, ¿no? Porque es verdad que, claro, os decimos cosas aquí que, ostras, que yo soy muy consciente que os están resonando y que hay una verdad muy íntegra en todo este enfoque. Y al mismo tiempo también hay como una, bueno, pero ¿y esto cómo se enfoca? ¿Qué nos mandáis a hacer? Para, ¿no, Eva? Es como, vale, ¿y aquí qué está pasando? Entonces, mira, la base principal de este trabajo, y para que podamos entender todas un poquito los pilares en los que nos vamos a sustentar, en los que nos sustentamos, ¿sí? O sostenemos, ¿sí? Para poder hacer un trabajo cada vez más profundo, de alguna manera, ¿no? Dependiendo de los, pues de la temática, dependiendo de la necesidad de cada una, ¿sí? Son los pilares básicos de los somáticos, ¿sí? Estos pilares básicos, Eva, son la respiración, ¿sí? La respiración va a ser algo que en todos los talleres y en cada trabajo que hagáis con nosotras, sesiones individuales, talleres grupales, siempre vamos a ser súper pesadas. Y Cris sabe por su propio trabajo la importancia obviamente de la respiración y cada una de nosotras aquí, ¿verdad? Pero es que nosotras somos realmente pesadas. O sea, estamos respirando todo el rato. ¿Para qué y por qué? Porque esta va a ser la... digamos, el espacio interno que nos va a llevar a los otros pilares y desde donde todo va a acontecer, ¿sí? Entonces, la respiración, el movimiento, hacemos muchas dinámicas de movimiento. ¿Para qué y por qué? Porque como trabajamos con las corazas psicoemocionales, ¿sí?, necesitamos que el cuerpo entienda una nueva expresión corporal, que se salga de esa entumecidad o ese, ¿no?, que está ahí muchas veces, ¿verdad?, que está ahí y no, como que nos quedamos ahí en una postura y no podemos, ¿no?, volver a esa frescura, a esa libertad natural de nuestros cuerpos. Entonces hacemos muchas dinámicas de expresión y movimiento, Eva, ¿sí? El tercer pilar es el sonido y la voz. Esta herramienta la utilizamos también un montón porque está, aparte de que sabemos, ¿no?, que a través de la respiración y de la voz vamos a ir dando como más expresión a nuestro cuerpo, nuestro canal uterino está súper conectado con el canal de la garganta, que yo creo que si seguís a Cris, obviamente toda esta información también la tenéis ahí, ¿verdad, amores? Entonces, sabemos que desde ahí abrimos, ¿no? Y abrimos. Y a mí me gusta mucho, nosotras también, yo soy también con esto un poquito, digamos, detallista en la respiración del placer también, ¿sí? Porque a veces una cosa es que nos lo llevemos a una respiración más de liberación, pero ¿qué onda si entramos en una respiración placentera? Y aquí es donde empiezan a surgir cositas, ¿sí? Aquí es donde el cuerpo, cuando nos escucha, empiezan a surgir memorias. Aquí tengo una experiencia súper bonita aquí, la voy a contar en 0, ¿vale? Para que veáis cómo es. Yo de pequeña tenía unos vecinos arriba, esto tú lo sabes, Nanita, yo creo, te lo he contado, ¿no? Es que es muy fuerte. Pero para que veáis lo del sonido y los gemidos, ¿no?, que follaban como locos, ¿no? Entonces yo tenía los gemidos como algo que a mí me generaba malestar, porque no me dejaba dormir, porque lo tenía como algo que no comprendía, ¿sí? Entonces hubo en una sesión de sexualidad somática, de la formación, ya no recuerdo, en el que entré en esa memoria. Entré en la memoria en el que yo, cuando me escuchaba en mis propias relaciones, había algo que me perturbaba, ¿no? Y era como, ¿qué es esto? Fijaos, hasta que en mi memoria, ¿sí?, mi soma entró ahí. Y fue tan bonito que cuando experiencié todo eso, fui a casa de una amiga a dormir y los vecinos de al lado montaron la superfiesta y yo lloraba de felicidad. Y esto es algo que el gemir, que el sonido se nos ha quedado, pero os digo esto ya dedicándome a la sexualidad, imaginaos, por eso, claro, yo la mente te puedo decir, vamos a hacer ejercicios de voz, pero si yo no he vivido, ¿no?, que esto es a donde voy,
O sea, es algo que realmente no tenemos ni idea hasta que no vamos a ir profundizando, ¿verdad? Capita a capita. Entonces, el sonido es crucial, amores, y trabajamos mucho con soltar el sonido, los límites. Hacemos mucho trabajo de límites, sí, no, ¿verdad, Cris? Que esto también lo trabajamos en el encuentro que estuvimos juntas. El empoderamiento desde la expresión, ¿sí? Y, por supuesto, el cuarto pilar, que es el contacto. Hacemos un trabajo de sensibilización corporal desde este propio autoamor y desde el trabajo grupal y en parejas, ¿no? Para que, como decía Anita, esta sensibilización sea desde la piel, sea desde lo interno, no se quede solamente en esa superficialidad, sino que, por ejemplo, con la dinámica del mapping corporal, ¿no? Del mapeo, que vamos entrando en una escucha mucho más profunda. Entonces, digamos que en estos pilares, ¿no? Estos serían los pilares donde hay muchas ramificaciones, y el quinto pilar es la atención plena. ¿Sí? De aquí es donde surge la verdadera presencia que hace posible el resto ¿no? De que la respiración, el sonido, el contacto y el movimiento salgan de un lugar realmente de presencia, ¿no? y de profundidad. No sé si con esto, Eva, más o menos te he respondido, ¿sí? Para que todas nos hagamos una idea. ¿Puedo Anita, añadir algo? sí, claro, corazón, sí. Sí, estos 5 pilares que ha explicado Anadi son cinco pilares básicos que nos ayudan a conectar, a volver al cuerpo. Entonces, nuestro enfoque básicamente es utilizar estas herramientas, estos pilares todo el tiempo para crear, o sea, para poder volver al cuerpo, y lo que sucede entonces es que el sistema nervioso se relaja. Y cuando el sistema nervioso se relaja, podemos empezar a trabajar, digamos, con una capa un poquito más profunda. Con el ejemplo que ha explicado Anadi, es con esta liberación de memorias. Entonces, generando un espacio de integración de estos 5 pilares durante los talleres que trabajamos diferentes temáticas, todas relacionadas con la sexualidad, lo que hacemos es generar dinámicas que son como situaciones, ejercicios en los que se puede practicar desde otro tipo de conciencia, donde nos sentimos seguras, relajadas, el explorar la relación con mi placer, descubrir a través del mapeo diferentes puntos de mi cuerpo, diferente información que he registrado en mi cuerpo, practicamos el consentimiento, practicamos el juego, la seducción, practicamos muchas cosas, todas relacionadas como diferentes cosas que están relacionadas con la sexualidad, desde este espacio de, wow, ¿cómo es para mí, por ejemplo, ponerme en el lugar de la seductora? Pues claro, esto a lo mejor en la vida real me genera tantas cosas que yo no me puedo parar, mirar qué me pasa, porque a lo mejor cuando estoy intentando ligarme a alguien, en realidad entro en pánico. Entonces yo en ese momento no tengo, o sea, porque lo que quiero hacer es real, porque esa persona realmente me gusta. Pues si tengo, por ejemplo, en un taller, es como ir a la escuela, tengo un espacio seguro donde todos estamos haciendo lo mismo y todos estamos en el mismo marco con nuestra luz y nuestra sombra y todo lo que queráis, ¿no? O sea, digamos, como ahí removiendo la mierda, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es como, wow, a lo mejor aquí tengo el espacio de darme cuenta de, me pasa esto, vale, ¿no? Entonces es como se restauran experiencias, o quizá me doy cuenta de en qué momento estoy, cada uno se da cuenta de diferentes cosas, ¿no? Pero es otra vez, ¿no? Generar el espacio perfecto para poder practicar desde el cuerpo. Bueno, y yo creo que además, ¿no? O sea, ese espacio, esas 5 herramientas son tremendamente potentes, ¿no? Y la magia, la alquimia que hacéis vosotras es el saber cómo y cuándo, ¿no? Recordarnos el regresar, digamos, a ellas, ¿no? Y si algo yo recuerdo perfectamente salir de ese taller, y además iba, ¿no? Con varias compañeras de casa, amigas, ¿no? Y salimos todas con ese... Esa es la y durante toda expresión esa semana final, lo sí, sí. tuvimos súper presentes, pero que también había, o sea, ¿no? Como todo ese permiso de que surjan todas esas expresiones, ¿no? Y lo fácil que luego también es que se nos olvide, ¿no? Y el otro día como volvió a surgir otro,
y decir, no, que no se vaya esto, ¿no? Porque realmente es una herramienta para que se quede, ¿no? Lo que hablábamos también, el llevarnos a casa y también la importancia de regresar a ponernos em, en ese lugar de alumnas, ¿no? Tanto si somos facilitadoras, si estamos entrando con una curiosidad a esto, si ya trabajas en áreas de sexología, o sea, es como que cada vez que pasas, por más que pases por el mismo ejercicio, ¿no? Por la misma dinámica, tu cuerpo, tu ser, tu soma no está igual, ¿no? Con lo cual te va a llevar a, a donde te tenga que llevar y, ¿no? A los sonidos, a las respiraciones, al tacto que conlleve. Yo creo que esa es la belleza de la sexualidad, el poder reconocernos, ¿no? Y reencontrarnos con nosotras en esos espacios de autoamor, permitirnos que no se nos cierre ese soma, ¿no? A la hora de reencontrarnos con otros, ¿no? Y no jugar a ningún rol que no queramos jugar, porque hay veces que ponernos, ¿no? El disfraz o la careta, ¿no? Incluso mutuamente acordado es maravilloso, ¿no? Pero que no se nos quede pegada. Así que, wow. Deseando cuándo es el próximo, porque yo ya me quedé con el de, ¿no? El siguiente tenemos Madrid, tenemos Ibiza, porque aquí tenemos bastantes personas de Madrid, si no también sabéis que sois súper bienvenidas en Ibiza. Tenemos la formación que empieza ahora, ¿no? La formación empieza en enero y los talleres que hacemos Anita y yo hacemos en Ibiza y en Madrid, son en los dos lugares que estamos ahora mismo realizándolos y aparte yo vivo en Madrid, Anita en Ibiza y ofrecemos las dos sesiones individuales en cada una de las ciudades también. Sí. Así que si, no sé si alguna más quiere preguntar algo, si se ha quedado así con alguna duda, también puede visitar nuestros perfiles en la web, Cris, no sé si, o recibir información o lo que, si os estáis interesadas, amores, en hacer este trabajo, en continuar el proceso o la práctica con la que estéis vosotras, ¿no? Como un complemento más. Bueno, nosotras estamos aquí y cualquier cosa pues nos decís, entiendo, ¿no? Yo creo que, Cristina, que creo que es guay, como que hay varios proyectos, ¿no? Anadi y yo trabajamos juntas haciendo los seminarios de sexualidad somática, pero luego Anadi también tiene este espacio de autoamor semanal y yo a Cuerpo veces, placer. cuerpo placer, y yo a veces cuando me da por ahí también abro espacios online, ¿no? Como de algunas clases de 2 o 3 horas, o también luego está esta formación que es solo para mujeres y que es súper bonita, o sea, realmente es la primera promoción, es la primera vez que se hace y si queréis como mirarlo, pero yo creo que lo más fácil es si quien esté de acuerdo no le puede decir a Cristina, o sea, es dejarnos los emails y podéis entonces recibir, o sea, estáis en contacto con este mundo, ¿no? Y al final cada una puede sentir qué es lo adecuado para ella o en qué lugar está y desde dónde quiere profundizar, ¿no? Y a través de qué manera. De hecho, si os parece, como somos poquitas y por aquí, si alguien tiene algún problema, o sea, Se le ha cortado, ¿no? Se ha congelado, Cris. ¡Ay, qué bonita! Se ha quedado congelada. Wow. A ver, cariño. Sí, creo Mírala. que lo que ella estaba diciendo es que ella tiene vuestros emails porque estáis registradas. Entonces, si alguna no quiere, si alguna no está de acuerdo, porque claro, si no pasáis directamente a la base de datos de ella, en este caso, pero si queréis también a Nadi y yo, podemos añadiros a nuestra base de datos y entonces podéis recibir cuando van saliendo talleres y así, pero claro, necesitamos vuestro consentimiento porque el consentimiento es lo que proponemos, pero también por la ley de protección de datos. Mira, Cris ha necesitado salir, entrará. Ah, ya está ahí, cariño. Ya está, ya está. Vale, vale, preciosa. Cris, hemos dicho todo lo que si están de acuerdo por la protección de datos, pero no han respondido, ¿eh? O sea, lo suyo sería saber si alguien no quiere estar de acuerdo. Vale, Juliana dice que sí. Si alguien no quiere que lo si diga. alguien no tal, me podéis escribir. Miriam, vale. Y bueno, si no, luego sabéis que siempre
Vale, que si no sabéis que esto no es para siempre, o sea que si no siempre podéis Claro. conectar con ellas y decir, oye, no quiero recibir más información, pero bueno, que estoy segura que os vais a enamorar de ellas si no lo habéis. Bonito. Cristina. Y bueno, al final, yo creo que esto podemos, al final Irene, es vale. atravesarlo, ¿no? Es el ir allá. Así que os invito a todas a Qué bien. hacerlo y que tengamos muchas más reuniones como estas para seguir, ¿no? Creciendo a través de la sexualidad, del placer y del soma. Qué bien. Decir, no sé quiénes son de Madrid, este viernes hago aquí en Madrid un taller de sexualidad somática. Es verdad. Claro, no sé, justo me acaba de venir, que es, también si queréis puedo pasaros la información como primer pasito. Venga, yo os lo comparto mañana a primera hora y así Tranquila, les podéis sí, compartir si claro que alguien sí. se anima este domingo, ¡Ay, este viernes. qué bien! Así que millones de gracias a todas, Anita, a Nadi, con muchas ganas de repetir con vosotras el siguiente taller. Cuando quieras. Y bueno. Ay, muchas gracias, chicas. Gracias a todas. Un Simplemente placer. también como para cerrar, así desde lo somático, que respiremos y que sintamos cómo estamos ahora cada una de nosotras, ¿no? Cómo hemos recibido toda esta información, ¿no? Que no se quede solamente en la esfera de aquí, ¿no? Y como ahora cuando cortéis, si queréis, porque ya quizás se nos hace un poco tardecito, que os quedéis ahí un poquito con vosotras, amores, ¿sí? Que si puede ser que no cerréis y os vayáis automáticamente al otro, ¿no? No poner ya el turbo de los 200 kilómetros que decía Chris, sino que vayamos todavía un poco a ese 5 kilómetros por hora y sentir un poquito, ¿no? Toda esta info. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias, bonitas. Gracias, ha sido un placer. Gracias por todo. Gracias, Chris. Un gustazo. Un saludo muy Hasta grande. bien pronto. Hasta pronto a Chao. todas. Gracias. Un abrazo, gracias. Chao. Chao.